cordial saludo. Bienvenidos a esta presentación correspondiente al museo del grupo número 2. En esta oportunidad estaremos haciendo un recorrido por la historia de los procesadores, en donde vamos a presentar por generaciones la evolución de dicho componente. Pero antes de iniciar nuestro recorrido, debemos de comprender cuál es la estructura básica de un procesador o CPU por sus siglas en inglés. AC o acumulador es un registro temporal de memoria pequeña en la cual se cargan los datos y códigos de operación que deberá ejecutar el CPU. Por este registro pasan casi todos los datos y las instrucciones del programa en ejecución. ALU, unidad aritmético-lógica, es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas que le indique el programa. RPG, registro de propósito general, donde se almacenan temporalmente los datos con los que el microprocesador trabajará en determinado momento. Caché. RI, registro de instrucciones, donde se carga el código de la instrucción en curso que deberá ejecutar el CPU. LST, lógica de control y temporización, controla la ejecución y los tiempos de las instrucciones del programa en ejecución. CP, contador de programa, guarda la dirección de la instrucción actual del programa en ejecución, se incrementa en 1 al ejecutar cada instrucción. RE, registro de estado, indica el estado del CPU, acarreo, paridad, sobreflujo, negativos, etc. RID, RII, registros intermedios de datos y direcciones. Sirven de interfase entre las diferentes partes del CPU y los buses externos. El 4004 fue el primer microprocesador del mundo creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Busicom y dio camino a la manera para dotar de inteligencia a objetos inanimados, así como la computadora personal. El 8008, codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable DataPoint 2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las expectativas que Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el DataPoint. Posteriormente, Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes. El 8080. El 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega, nombrada en base a un destino de la nave espacial Starship del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAII 8080 formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CPM80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio en aquel momento de $395. 8085 era básicamente el mismo Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware. Así permitía unos sistemas de microprocesadores más simples y más baratos de hacer. Su equivalencia o el número 5 de la numeración, a diferencia del 8080, solamente correspondía a que este procesador utilizaba una alimentación de 5 voltios, no como el 8080 que variaba entre 5 y 12 voltios. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el sistema operativo CPM y el procesador 8085 fue usado como un microcontrolador. Z80 es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS
y fue basado en el Intel 8080. Básicamente una ampliación de este, con lo que admite todas sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer computador que hace uso del Z80, el Tandy TRS-80 Model, provisto de un Z80 a 1.77 MHz y 4 KB de RAM. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos. Siguiendo con nuestra lista de procesadores, llegamos al 8088 y 8086. Aquí podemos encontrar que una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM hizo que el PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto, con el 8088. El llamado IBM PC, el éxito del 8088, propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías en la prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró a la empresa como uno de los triunfos comerciales de los años 70. Llegamos a la segunda generación. Aquí encontramos el procesador 8286, popularmente conocido solamente como 286. Fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel. Luego de 6 años de su introducción, se estima o había estimado que unos 15 millones de PCs existían en ese momento basadas en el procesador 286 instaladas alrededor de todo el mundo. Les daré a conocer los detalles más importantes respecto a la evolución de la tercera generación de los microprocesadores. Empezaremos con la línea 386 de Intel. Es un microprocesador con arquitectura por 86. Durante su diseño se le llamó el P3. Debido a que era un prototipo de la tercera generación por 86, el i386 fue empleado como la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Continuamos con la cuarta evolución de microprocesadores. Se da en los años 1989 y 1993. Estos dispositivos alcanzaban los 133 MHz de velocidad. Se incorporó un bloque especial de manejo de operaciones matemáticas conocido como el FPU, o unidad de punto flotante. Se introdujeron unos pequeños bloques de memoria RAM de alta velocidad, conocida como el caché. El más importante fue el modelo i486. De esta línea hubo varias clases, como lo fue el 4865X, 486DX, 48C6DX2 y el 48C de X4. El turbo se adaptó en los modelos de X2. El microprocesador más rápido de la cuarta generación fue el 486 de X5, con una velocidad de 166 MHz. Seguimos con la quinta generación, que se incorpora en el año 1993 con los microprocesadores Intel Pentium y AMD K5. Estos dispositivos contaban con 2 unidades de procesamiento o pipelines trabajando en paralelo, por lo que se podía ejecutar 2 instrucciones por ciclo de reloj. En este año también hubo un suceso muy importante, que fue el retiro de Cyrix. En 1994, AMD saca su K5, un procesador de 32 bits que utilizaba un pipelín de 6 etapas para los números enteros y así poder incrementar algo de su potencia de trabajo. En esta quinta generación, Intel lanza al mercado el Pentium MMX. Es un conjunto de instrucciones SIMD diseñado por Intel e introducido en 1997 en sus microprocesadores Pentium MMX. Fue desarrollado a partir de un set introducido en el Intel i860. Ha sido soportado por la mayoría de fabricantes de microprocesadores por 86 desde entonces. Fue presentado como un acrónimo de Multimedia Extension o Multimedia Mat o Matrix Mac Extension, pero oficialmente solo es un juego de consonantes sin significado usado con la única intención de poner cortapisas legales de marcas registradas a los desarrolladores de terceros que tratan de usarlo. Voy a hablar acerca de la sexta generación de los microprocesadores. Aparecen a mediados de los años 90, donde por primera vez aparece el procesador Pentium Pro,
el 1 de noviembre de 1995. Este aparece junto con el AMD K6 y el Cyrix 6X86MX. El Pentium Pro incluía una unidad matemática mucho más rápida. El AMD K6 tenía una caché externa en la board y un mejor rendimiento que un MMX. El Cyrix tenía un bajo costo pero era peor que el K6. Luego aparece el procesador Pentium 2 el 7 de mayo de 1997 junto con el Celeron y el AMD K6 versión 2. El Pentium 2 trajo 256 KB de memoria caché y una nueva presentación en cartucho. El Celeron que lanzaron no tenía caché, así que tuvieron que lanzar una nueva versión llamada Celeron A, que tenía 128 KB de caché interno. El AMD K6 versión 2 trajo por primera vez la tecnología 3D y tenía el mismo rendimiento que un Pentium 2. Este mismo año AMD pierde 128 millones de pesos y Cyrix se retira del negocio de los microprocesadores. Mucho después aparece el Pentium 3 el 26 de febrero de 1999 que trajo 512 KB de caché secundaria y también agregó la tecnología 3D. El 23 de junio de 1999 aparece el Athlon K7 de AMD, que fue el mejor CPU en cálculos matemáticos de todos los tiempos. Con esto, AMD recuperó parte de su pérdida de dinero en el anterior microprocesador. Luego aparece el Crusoe de Transmeta, que es lanzado en enero del 2000. Transmeta fue una empresa fundada en 1995 por Paul Allen, que no se hizo para competir contra Intel o AMD. La tecnología del microprocesador que estos crearon les permitía ser actualizados sin necesidad de modificar su estructura interna. El mismo día que se lanzó el Athlon K7 de AMD, fueron lanzados los Celeron Intel, Celeron A, Celeron APGA, Celeron 3, Celeron 3A, Celeron 4, Celeron 4A y Celeron D, que fueron microprocesadores de bajo costo que lanzó Intel. Y para hacerle competencia a estos Celeron, AMD lanzó el AMD Duron Cepron el 19 de marzo del 2000. Luego, en el 2001 aparece el VIA C3, que originalmente fue más conocido como VIA Cyrix 3, es decir, Cyrix volvió al negocio de los microprocesadores con un nuevo microprocesador que gracias a su software era compatible con versiones x86 y debido a sus características tales como bajo consumo de energía y un rendimiento no demasiado alto como el del Celeron, fue utilizado en dispositivos como el portátil. Tiene una frecuencia de reloj de CPU de 700 MHz a 1.4 GHz, una velocidad del frontside bus, es decir, del bus frontal, de 100 millones de transmisiones por segundo a 133 millones de transmisiones por segundo, la longitud del canal MOSFET, que es un transistor de efecto campo metal óxido semiconductor, es decir, un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas, es de 150 a 130 bits. En resumen, esta generación empezó con el procesador Pentium Pro, lo que trajo un nuevo concepto de tener dos chips dentro de una sola pastilla. Y de esto nacen los procesadores Pentium 2 y Pentium 3, y unas nuevas versiones de Celeron y unas de AMD, que fue el que trajo la nueva tecnología 3D. Vamos a hablar sobre la evolución de los microprocesadores para la séptima generación. Los procesadores AMD serie A de séptima generación proporcionan una potencia de procesamiento y juegos de primera clase con el mismo ADN los gráficos Radeon. En procesadores de AMD Atom X4 brindan el rendimiento de 4 núcleos que se necesita para admitir esas características. Además, estas dos opciones utilizan la plataforma AM4 avanzada y preparada para el futuro de AMD, que admiten todas las actualizaciones hasta el increíble y eficaz procesador Ryzen 7 1800X. La serie A de séptima generación ofrece juegos de primera clase con gráficos Radeon integrados, de núcleos de CPU de 3 GHz hasta 4 GHz en caché con 2 MB. Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el 2005. Un procesador Pentium D consiste básicamente en dos chips de Pentium 4 metidos en uno solo. El nombre en clave de Pentium D antes de su lanzamiento era Smithfield. Los procesadores Pentium D no son monolíticos, es decir, los núcleos no comparten una única caché y la comunicación entre ellos no es directa, sino se realiza a través del bus de sistema. Existen 5 variantes de Pentium D. Pentium D 805 a 2.66 GHz,
Pentium de 820 a 2.8 GHz, Pentium de 830 a 3.0 GHz y Pentium de 840 a 3.2 GHz. Pentium de Extreme Edition de 840 a 3.0 GHz con la tecnología Hypertraining de Intel. Esta tecnología consiste en simular dos procesos lógicos dentro de un único procesador físico. El resultado es una mejora en el rendimiento del procesador, puesto que al simular dos procesadores se puede aprovechar el mejoramiento de las unidades y mejora la velocidad de las aplicaciones, que según Intel es de aproximadamente un 60%. El Celeron D está basado en la versión Prescott y Cerdan 1000 de los Pentium 4 y tiene una caché más grande que los anteriores, para 256 KB y 512 KB para el Cerdan 1000 anteriormente. Además, las tecnologías SSE3 y EM64 lo convierten en un procesador de buenas presentaciones. Trabaja con los chipsets Intel 875, 865, 915, 925 y 945 y están disponibles para socket MPG4, 478 o LGA775. El procesador Sempron es en una categoría de los microprocesadores de bajo costo con arquitectura de 86 bits, que sería el de 32 bits fabricado por AMD. El AMD Sempron reemplaza el procesador Duron, siendo uno de los el principal competidor para el procesador Celeron de Intel. Las primeras versiones fueron lanzadas al mercado en agosto del 2004. Las versiones iniciales de este procesador estaban basadas en núcleo de Thornton de Athlon XP con una caché de segundo nivel. El procesador Itanium, también conocido por su nombre en código Merced, fue el primer microprocesador de la arquitectura Intel Itanium, antes llamado el IA64, creado por Hewlett-Packard y desarrollado conjuntamente por Intel y Hewlett-Packard, que Intel lanzó al mercado. Aunque su lanzamiento inicial se planeó para 1998, se produjo hasta mayo del 2001. Cuenta con una frecuencia de 736 MHz a 1.73 GHz y disponía de 32 KB de memoria en caché de primer nivel. El procesador Intel Itanium 2 se ha diseñado exclusivamente para satisfacer las necesidades de recursos de las aplicaciones técnicas y empresariales más exigentes. Las plataformas basadas en procesadores Intel Titanium 2 y los sistemas basados en procesadores de Intel Titanium 2 ofrecen un desempeño de líder en la industria, valor comercial y la posibilidad de optar por soluciones empresariales para negocios críticos y que manejan una gran cantidad de datos. Procesadores de octava generación de AMD. Se había anunciado que en algún momento de este año Intel y AMD harían un equipo en una nueva familia de procesadores, los cuales incluirían CPUs de primera y GPUs de la segunda de Intel y AMD. Pero hoy, en el marco de CES del 2018, se han presentado todos los detalles de estos chips. Su nombre oficial es Intel Core de octava generación con Radeon RX Vega M, y tal como queda ahí indicado, es una unión de los dos de las mejoras de los ambos productos. Ambas empresas ofrecen potencia muy cercana a equipos con gráfica dedicada, pero en portátiles y convertibles pequeños. La clave de estos nuevos procesadores está en su tamaño, ya que ambas empresas lograron meter en un mismo chip tanto GPU de la memoria video y la CPU,
Esto para que los fabricantes lo puedan montar en equipos sumamente portátiles y delgados. Buenas noches, mi nombre es Fabián Cano. Vamos a dar un breve repaso sobre la evolución de los microprocesadores. Lo primero es verificar la información sobre el Intel Core y Intel Core 2. Su fecha de lanzamiento fue en el año 2006. Tenía una velocidad de reloj de 1.62,98 GHz. Tenía una velocidad de bus de 533 MHz, 567 MHz, 800 MHz y 1066 MHz. Tenía un bus de datos de 64 bits, una memoria caché de 64 KB y 2 MB. Un tipo de procesador que se estaba manejando era el AMD Phenom de 4 núcleos. Su lanzamiento fue en el año 2007, tenía una velocidad de reloj de 2.2 a 2.3 GHz, una velocidad del bus de 3600 MHz, un bus de datos de 32 y 64 bits, una memoria caché de 512 KB. También el procesador AMD Atom 64 tenía una velocidad de reloj de 1,8 GHz a 2.6 GHz. La velocidad del bus que manejaba era de 1600 MHz a 2000 MHz. El procesador AMD Atom 64 FX tenía una velocidad de reloj de 2,2 GHz a 3 GHz, una velocidad de bus de 1600 MHz a 2000 MHz. El procesador AMD Atom 64 X2 Dual Core tenía una velocidad de reloj de 1,9 GHz a 3.2 GHz, una velocidad de bus de 2000 MHz. También podemos verificar la competencia, que es el Intel Core 1. Tuvo su fecha de lanzamiento en el año 2008, una velocidad de reloj de 2.2 a 2.3 GHz, una velocidad del bus de 3600 MHz, un bus de datos de 32 bits y 64 bits. Manejaba una memoria caché 512 KB y un direccionamiento de 1 TB. En los Intel manejamos portátiles, manejamos como tal el Intel Pentium Inside, el Intel Pentium Dual Core Inside, el Intel Core 2 Solo, el Intel Core Duo, el Intel Core Extreme, el Intel Celeron, el Intel Pentium, el Intel Core Solo, el Intel Core Duo Inside, el Intel Core Duo Quad Inside, el Intel Core 2 Extreme, el Intel Core 2 Extreme, el Intel Core 2 Solo, el Intel Core 2 Duo, el Intel Core i3, el Intel Core i5, el Intel Core i6, el Intel Core i7, el Intel Core i7 Inside. En la competencia estamos manejando como tal el AMD portátil, los AMD Mobile Sempron, el AMD Sempron, el AMD Thulion 64X2, el AMD Thulion X2 Ultra de 64, el AMD Atom X2 de 64, el AMD Atom Neo de 64 y el AMD Atom X2 de 64. En los Workstation servidores estamos manejando el Intel Xeon, el Intel Xeon Inside, el AMD 64 de Opteron, el AMD Opteron de 64 y el AMD Geode. En internos está más que todo manejando el Intel Atom Inside. También podemos verificar otros tipos de procesadores que se están manejando, que son como tal los procesadores de propósito general, los procesadores dedicados, los RISC, los SAIS, los procesadores PowerPC, los procesadores PowerPC, los procesadores SIM, los microprocesadores, procesadores DSP, procesador ASIC multiprocesador,
el procesador convencional, procesador con paralelismo externo y el procesador con paralelismo interno. También quisimos verificar un cuadro comparativo entre los procesadores Intel y AMD, que son los más conocidos. Como tal, verificamos las necesidades del usuario, tanto en AMD como en Intel. En cuanto al consumo de energía, vemos que es más eficiente el Intel, es superior que el AMD. En rango de precios es superior el Intel si buscamos como tal un computador que tenga un buen rango de precios. Se halla como tal un factor económico, se puede comprar, es muy caro. O podemos verificar también que los AMD también son un poco más económicos, es más al alcance de cualquiera. Problemas que tiene el AMD: se calienta más rápido, el Intel funciona el refrigerador durante más tiempo. Podemos también verificar que Intel es más rápido como tal la parte de la velocidad del computador. En la parte de juegos y multimedia podemos verificar que la AMD es supremamente superior que el Intel. No es muy bueno para los juegos, es muy lento, tiene muy buenas gráficas. El rendimiento de precio, como lo hemos verificado, es mayor el precio de un procesador Intel a un procesador de AMD. En la parte de los núcleos, cuenta con más núcleos el AMD comparado contra el Intel. La interfaz gráfica AMD tiene una interfaz gráfica alta, por lo que los juegos videos van a correr un poco más rápido que en el de Intel. Y podemos verificar también que en cuanto a la parte de energía, el AMD tiene un consumo mínimo, el Intel consume mayor cantidad de energía. Ya pues con esto terminaríamos como tal nuestra presentación sobre todo el tema de los procesadores y la historia de ellos. Esperamos pues que durante toda la explicación de mis compañeros y la mía hayan quedado resueltas varias inquietudes. Igual pues estamos en proceso de aprendizaje, cualquier duda, inquietud trataremos de solucionarla o dar un alcance para verificar hasta qué punto podemos obtener información o aclarar sus dudas e inquietudes. Muchas gracias.